Hola, cordial saludo. Este video corresponde a la asignación número 2 del curso Más 13 sobre formulación de proyectos y control de operaciones. Este tratará de analizar de forma breve el artículo denominado Liderazgo para una gestión moderna de los procesos educativos, realizado por Giselle Garbanzo Vargas y Víctor Hugo Orozco Delgado en el año 2010. A continuación, trabajaremos brevemente sobre lo que es el contexto histórico en el cual se desarrolla el artículo y en el cual trata de explicar cómo se generan los liderazgos en el siglo XX y XXI. Sobre este aspecto vamos a tomar en cuenta diferentes elementos. Inicialmente los autores van a trabajar sobre lo que es el contexto mundial, en donde van a explicar cómo se llega al paradigma de información, explicado de forma magistral por el doctor Castell. Además, va a trabajar lo que corresponde a liderazgo y educación. Tenemos que tomar en cuenta que en ambos casos tiene que ver directamente con los contextos de las guerras mundiales y además el proceso de globalización, lo cual dará paso a que las características del sistema económico y social también vayan permeando el proceso educativo. De ahí que entonces hablar de liderazgos es hablar de todo el contexto social del siglo XIX, XX y lo que llevamos del siglo XXI. En ese sentido, hablar de liderazgos no es un tema sencillo, porque hablar de liderazgos entonces conllevará analizar qué es lo que están buscando actualmente los conglomerados económicos, las grandes empresas como tales, y además las formas de gobierno que existen en la actualidad para definirlo, de tal manera que esos liderazgos usualmente se relacionan sobre cómo obtener mayor beneficio, cómo hablar de eficiencia, cómo utilizar los recursos correctamente en el contexto social y económico del capitalismo, de tal manera que a la hora de hablar del liderazgo como tal, tenemos que tener muchísimo cuidado. Ahora bien, en relación a lo planteado por los autores y por lo que se cuestiona en dicho artículo, tenemos que tomar en cuenta que se realiza un proceso de instrumentalización de la información, en donde se le pregunta a diferentes actores sociales sobre cuáles son las necesidades profesionales en capacitación para ir adquiriendo o logrando mejorar esos liderazgos a nivel de educación, específicamente en el caso costarricense. De lo cual la muestra planteada busca, según sus características, aspectos relacionados a la legislación educativa. Esto tomando en cuenta que cada vez los procesos sociales se van relacionando con la parte legal. Además, las personas consultadas hablan sobre la importancia de las herramientas de computación y las nuevas tecnologías que se van desarrollando según el paradigma explicado por los autores. Por otra parte, también se habla de que se requiere manejar los enfoques curriculares. Por ejemplo, uno de los que más se trabaja en la educación costarricense es el socioconstructivismo, el cual está presente en diferentes programas de estudio. Por otra parte, también se habla en el artículo sobre el desconocimiento que tienen muchos docentes y muchas personas sobre estos aspectos específicamente, así como lo relacionado a la política educativa vigente a nivel nacional. Además, podemos destacar la temática relacionada a las necesidades en la formación académica, donde nuevamente destaca la utilización de la tecnología, el liderazgo académico y la legislación laboral. Entonces, tenemos dentro de estos aspectos, por ejemplo, que en la utilización tecnológica sería trabajar específicamente en el contexto actual lo que se tiene que ver con la inteligencia artificial, un tema muy complejo por las características y que inclusive en este momento en varios países del mundo se está tratando de normar. También lo que son herramientas informáticas actuales y, como mencioné anteriormente, la información que se ha vuelto vertiginosa, de tal manera que todos los días sale información nueva que debe ser analizada. Esto porque también aparece información que por sus características carece de argumentos o bien podría ser lo que se denomina como fake news. En cuanto al liderazgo académico, tenemos que tomar en consideración que existen, como lo mencioné también, diferentes tipos de liderazgo. Además, se tiene que trabajar la formación de liderazgos, así como los problemas asociados a los mismos,
lo cual, según diferentes autores, tiene que ir de la mano al contexto en el cual se desarrollan, porque los liderazgos también van de la mano con la sociedad. Sobre este aspecto en particular, hay que denotar que no necesariamente el liderazgo que requieren las empresas es el liderazgo que requiere un país, aunque muchas veces ha querido unificarse los criterios con respecto a esta temática. De ahí que al analizar el tema de liderazgos, tenemos que denotar entonces que existen diferentes y variados tipos y que entonces muchos de ellos están sesgados por las formas ideológicas que imperan en una sociedad determinada. Con respecto a la temática de la legislación laboral, uno de los temas que más se adolece o que más se cuestiona es las nuevas normas que existen, en donde la parte docente se siente abrumada ante la situación que se da en las instituciones educativas, en los centros de estudio y demás, donde cada vez el conocimiento de la parte legal, la aplicación de las mismas y los procesos que se desarrollan se vuelven muchas veces desgastantes, lo cual afecta definitivamente la salud mental. De ahí que trabajar el tema de legislación, normas, se convierte en un tema medular para lo que es el liderazgo en las instituciones educativas costarricenses. Además, tenemos que trabajar lo que corresponde al liderazgo y su relación con los padres de familia, estudiantes y la comunidad educativa como tal. Por otra parte, también tiene que ver con lo que es el tiempo del aula, con lo que son las jornadas de trabajo que se han vuelto cada vez más exhaustivas y con más demanda para lo que son los cuerpos docentes y administrativos de las instituciones públicas costarricenses. Entonces, trabajar el tema liderazgo en la gestión educativa se vuelve un reto sumamente importante en la actualidad. Para finalizar, quiero destacar que el artículo de Garbanzo y Orozco abre un debate muy importante en la sociedad actual, porque entonces nos va a decir qué tipo de liderazgos queremos, cuáles necesitamos realmente y sobre qué debemos encauzar la educación costarricense. Específicamente, en el campo de estudio que yo utilizo, que es la parte de ciencias sociales, me llama la atención con respecto a las elecciones estudiantiles, en el cual se trata de formar liderazgos para la parte social y política a nivel costarricense. Sin embargo, en la realidad se le da muy poco énfasis, muy pocos recursos y debe trabajarse también en lo que es si realmente estamos creando nuevos líderes o únicamente seguidores de sistemas económicos y en donde no se cuestionan realmente los temas de fondo a nivel social, político y económico. Muchas gracias y más adelante realizaremos nuevos trabajos sobre estas temáticas.